Contraportada. Son las 6 de la tarde con 41 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿qué le parece la captura del Chapo? Yo creo, Carlos, que en un escenario nebuloso que tenemos con un peso depreciado, con el derrumbe de los precios de la mezcla mexicana de petróleo, con la economía estancada, con una violencia delincuencial que no cesa y una aproximación crecientemente crítica de los medios internacionales, como lo muestra este editorial reciente de New York Times. Esta recaptura de Joaquín Guzmán Loera es una buena noticia, pero me parece a mí totalmente insuficiente para marcar un quiebre en el humor colectivo. Creo que se trata de un hecho que no permite ni siquiera hablar, como lo han hecho algunos, de que evidencia la fortaleza de las instituciones mexicanas y muestra que en México no existe impunidad, cuando en realidad yo creo que todos sabemos que la impunidad es el sello que caracteriza a los sistemas de procuración y de administración de justicia. A mí me parece una desmesura, un anuncio en pleno Palacio Nacional, y creo que si efectivamente ha mostrado una eficacia en este caso de la Armada de México para realizar la reaprehensión, también nos recuerda el enorme boquete, el enorme túnel que dejó su fuga en el sistema penitenciario mexicano, en una cárcel de altísima seguridad, y creo que hay muchas cosas que nos han quedado pendientes a lo largo de los últimos meses y de los últimos años, entre otras, por ejemplo, Carlos, quienes forman parte de las redes políticas de protección, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Estuvo encarcelado el Chapo, pero no conocimos, aparte de eso, ningún otro operativo, ninguna otra revelación de manera importante respecto de cómo logró construir este imperio que significa el cártel de Sinaloa. Y bueno, lo que viene de nuevo es complicado para el gobierno federal, en primer lugar porque su detención es solamente un primer paso para que de nuevo sean las autoridades judiciales las que decidan, entre otras cosas, su extradición o no. Y en el caso de que se dé la extradición, pues no faltarán voces que digan que es un reconocimiento implícito de las fragilidades de nuestro sistema penitenciario y de las dificultades de poder mantenerlo en prisión. Así que yo diría, buena noticia, le cae de perlas en un momento de dificultades al gobierno del presidente Peña, pero creo que si observamos el fenómeno de la criminalidad y los episodios que todos los días se expresan en los noticieros, en las páginas principales de los periódicos, pues tenemos que reconocer que estamos verdaderamente muy lejos de sentir tranquilidad. ¿Qué le parece el discurso del presidente Peña Nieto? ¿Desaprovecha la oportunidad de relanzar al gobierno a partir de ahí, o está bien que haya sido más sobrio, etcétera? Bueno, primero, de la forma me llamó la atención que no había teleprompter. Nos ha acostumbrado el presidente a este manejo muy hábil del teleprompter, pero en segundo lugar yo creo que hay una nota, y yo diría que ni siquiera es del presidente Peña, sino que acompaña a la mayoría de los políticos importantes en nuestro país, que es la dificultad para hacer el reconocimiento de hierros, de errores, y por el contrario el enfatizar solamente la parte positiva. Alguien diría, bueno, pues eso es lo que le toca, pero no, yo creo que parte de la credibilidad tendría que ver con el reconocimiento de los errores que se cometieron, y pienso que tanto a nivel de la sociedad en términos generales como a nivel de quienes hacen un análisis del tema de la inseguridad, sentirán que hay mucho por hacer. Pienso, por ejemplo, Carlos, en un dato que me parece interesante. De los grupos criminales que operan en el país en los últimos años, el cártel de Sinaloa no formó parte de una prioridad de nuestro Gabinete de Seguridad Nacional.
Alguna ocasión platicando con un director del CISEN, me decía que no había recursos para atacar todos los frentes y que en esa medida se centraban más en los grupos con mayor violencia y sobre todo que estaban cebándose sobre la sociedad. Sí, estamos pensando en los Zetas y desde luego en los caballeros templarios. Así que lo que estamos viendo, y lo vimos ya en el pasado, es que desde una perspectiva de grupos sociales sienten que este cártel era un cártel que no se metía con la gente, es decir, como lo dijo alguna vez el Chapo, mi negocio es el tráfico de drogas, no estar lastimando a la gente como los mugrosos de los caballeros templarios. Así que creo que vamos a tener también reacciones interesantes, diversas, a nivel social, particularmente en algunos poblados de Sinaloa, y que si el presidente quiere un giro, lo que necesita es asumir el carácter integral que tiene el desafío del crimen y llamar no solamente a las distintas instancias del gobierno federal a que actúen con determinación. Pienso, por ejemplo, en la unidad de inteligencia financiera, que como es evidente no está dando los resultados que en otros países con fenómenos de esta naturaleza tienen las áreas que tienen asignado precisamente combatir el lavado de dinero. Pero no pienso solamente en eso, hay un atorón muy fuerte de algunas iniciativas importantes que le darían armas al gobierno federal, detenidas en el Congreso, y desde luego el gravísimo problema de la corrupción judicial. Así que quizá pudo haber sido un momento de dar un mensaje de quiebre y de reconocimiento y de admisión de lo que ha fallado, pero eso no ocurrió. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.